Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar de la importancia que es el proyecto de ley para 40 horas a la semana ya. A ver, es que la ley 100 ya se había intentado en un país y ese país era la Unión Soviética. Pueden mirarlo hasta en Wikipedia, realmente cómo era la estructura de trabajo de la Unión Soviética, porque esa es la teoría del valor, la teoría del valor trabajo ya. Si vos estás en una finca y vos vas a ordeñar una vaca, ¿dónde empieza el trabajo? La verdad, pues yendo por la vaca, ¿sí o qué? Entonces el transporte obviamente se tiene que contar como trabajo. No trabajo dentro de la empresa, pero sí trabajo de que esa productividad del trabajador, o sea, vos no la estás teniendo metida en el trabajo, ¿ya? O sea, haces un tiempo que está ahí muerto, ¿ya? Pero es un tiempo que él ¿sí me entienden? Es trabajo, ¿ya? Pero eso no lo va a ver los comunistas, porque ellos tienen como una dimensión en donde se abre esa dimensión del espacio-tiempo en la puerta del negocio, ¿ya? ¿Qué pasa? Que para eso hay que pensar en lo que es la relatividad, ¿ya? ¿Cuánto le cuesta a una persona en el campo pescar un animal, un pez, ¿ya? O si fuera a hacer el servicio de un vacuno y guardarlo en la nevera, ¿ya? ¿Cuánto le cuesta eso? ¿O cuántas horas le costaría hacer en la selva a una persona, dentro del mismo teoría de valor trabajo de ellos, ¿ya? En la selva una persona una casa, y cuántos años tiene que pagar con la teoría, con lo que ellos dicen que vale el trabajo aquí en Colombia, una casa de las que ellos dicen, ¿ya? No dan las cuentas, ya no dan las cuentas con la realidad de cuánto es, de cuánto realmente significa el trabajo de una persona, o sea, lo que le, o sea, el valor de ese trabajo al valor que ellos le dan, ya. Entonces eso fue lo que pasaba en la Unión Soviética, y las horas extras se empezaron a implementar fue en la Unión Soviética. Es más, Stalin ni siquiera estaba de acuerdo con eso, pero le tocaba aceptarlo porque el valor del trabajo era tan poquito que las personas tenían que trabajar horas extra para poder alimentarse, ¿ya? Y eso siempre lo tenían que hacer para poder cumplir las cuotas y todo, porque eso es por cuotas en los soviéticos. Y ya entonces tenemos una ley laboral, que es la ley 100, que es completamente comunista. Y si a veces le sumamos la ley agraria, que también tenemos, que es la misma de la Unión Soviética, tenemos agraria y laboral igual que la Unión Soviética. Y por eso yo digo que si nosotros tuviéramos cortina de hierro hoy en día, nosotros tendríamos hambruna, ¿ya? Entonces realmente esto es bastante importante, bajar las horas laborales, ¿ya? Porque para los índices de productividad del país es muy importante que el valor del trabajo tenga una realidad con lo que es el tiempo, ¿ya? Y porque eso es realmente donde yo he explicado que se saca la productividad. Entonces, ahí hay un problema bastante grande, ¿ya? Porque eso es que nosotros hablamos del Pacto de La Habana, ¿ya? Aquí nunca se habla de la Constitución de La Habana, que fue la de 1991, ¿no? Que le dijeron a los colombianos que iban a hacer unas reformas, y en 3 meses salieron con una constitución, que la Constitución de Colombia es tan comunista, la verdad, que los países como Chile y Perú, que apenas van a implementar este tipo de constituciones, nosotros ya tenemos esta constitución desde hace 30 años, ya. Es el sueño de los socialistas, la constitución colombiana. Y tiene que la política pues, agraria es comunista. Entonces, claro, como juegan con el valor trabajo, ya ese trabajo no vale lo mismo del tiempo que vale producir la comida. Entonces por eso toca importarla ya, por las diferencias que hay en ese tipo de cosas ya. Y pues tampoco tienen o sea, tampoco están metiéndolo, o sea, para escalar eso es porque vos vas a meter una estructura de trabajo que le puedas meter, o sea, que eso te dé algo mejor dicho, ni siquiera es que sea como Xioping, ¿ya? Porque también tendría fallas contra ese modelo, ¿ya? Entonces el modelo es soviético, ¿ya? Y eso solamente se puede remediar es bajando las horas de trabajo, ¿ya? Y subiendo el salario mínimo por encima de la devaluación, ¿ya? Que eso es lo que va a hacer que el país vuelva a crecer, que vuelva a tener una industria propia, ¿ya? ¿Sí?
que realmente los tentáculos que hay sobre Colombia de compañías internacionales que lo que hacen es chuparse la inflación ya, y pues ni siquiera son culpables porque es que ellos están haciendo bien para sus países ya, y pues por eso es que cuando en Colombia bajó se pegó esa subida al dólar, la comida subió, y ahorita que se bajó el dólar la comida bajó ya, porque pues esas empresas no van a perder plata porque un país llegue y baje, y estos manes de una le tiraron al de uno, sí o qué, en ese momentico le tiraron al de uno y ya, que fue lo mismo que hizo Chávez con Almacenes Éxito y los sacó de Venezuela ya, porque le estaba haciendo problemas con su inflación ya. Entonces es lo mismo de acá, pero nosotros no podemos hacer eso porque nosotros no producimos comida, ellos tampoco, y miren cómo quedaron ya. Para eso uno tiene que tener un nivel de poder escalar la comida muy hijo de puta, y nosotros, ya lo he dicho, nosotros somos un país montañoso, el ya no lo tenemos encerrado, ¿ya? Y pues nosotros no podemos estar jugando a esos race to the bottom, se llama, ¿ya? Cuando los empiezan a bajar los salarios y bajarlo y bajarlo y bajarlos para competir, ¿ya? Y para ampliar el gasto público. Entonces esa iniciativa que hay en el Senado realmente pues le devuelve legitimidad al gobierno y le devuelve legitimidad al partido y a Álvaro ya, porque realmente sería reconocer un poquito la realidad ya, que es de que cuánto tiempo necesita un ser humano para poder conseguir su comida en la naturaleza, cuánto tiempo necesita para poder construir a lo Tarzán una casa, ¿ya? Cuánto tiempo necesita realmente hasta para hacer vehículos, de todo, para ensamblar cosas y las importara directamente de otras partes, ya cuánto se demora eso, y cuánto se demora dentro del sistema colombiano adquiriendo ese tipo de cosas, ya. Entonces hay una desconexión entre la realidad y la teoría del valor trabajo implementada por esa ley 100, ¿ya? Para poder hacer la arquitectura financiera de pasar esa productividad laboral a la ampliación del gasto público y de tener todo, ¿sí? Lo que tienen en este momento. Entonces, para que el país, o sea, uno puede hacer ese tipo de cosas por ahí una vez cada década, ¿ya? Porque vos tenés que dejar, si vos por ejemplo tenés una perrita, te dicen el primer calor, vos no la puedes preñar, ¿ya? En el segundo, entonces llegas o el tercero la preñas, pero vos tenés que dejarla descansar, porque si no, si vos la metes de una en el otro calor, pues los perritos te van a salir más chiquitos, ¿ya? O sea, te va a tirar tu cosecha de perros, ¿ya? Entonces, es lo mismo con la economía. Vos tenés que dejar a la economía crecer para poderla volver a cosechar ya, y para poder ir escalando, ir generando progreso, y ahí sí las vías terciarias y todo eso ya. Pero para ese tipo de cosas hay que dejar que el país tenga oxígeno, ¿ya? O sea, que el sistema tenga liquidez, y no liquidez en cuanto nominalmente, sino liquidez en valor, ¿ya? En valor real. Y para que ese valor real sea real, tiene que tener una realidad con cuánto se demoraría el ser humano teniendo las cosas del sistema si el sistema no estuviera ahí, porque tiene que ser que él incluso sea menos, ¿ya? Porque la industrialización, la revolución industrial fue la especialización del trabajo que ahorra, ¿ya? Y ahí fue cuando las ciudades empezaron a llenar, se ahorra tiempo, ¿ya? Entonces aquí no se está cumpliendo la revolución industrial, que es la base del occidentalismo de hoy en día, ¿ya? Que también nació con la revolución francesa, con la revolución gringa, y con la teoría, y con Adam Smith, ¿ya? Que es el padre de la economía, ¿ya? Entonces no se está cumpliendo los principios básicos de la economía. Y la ley 100, una de las cosas para poder, como es comunismo, ya como es teoría del valor trabajo, para poder que eso sea posible, tenemos que hacer que el tiempo de las personas en Colombia valga más, para que tenga una realidad con lo que es, pues, sí, es que eso ya no lo pueden controlar ellos, porque eso es por la gravedad de cómo es la percepción del tiempo y el espacio en la Tierra, ¿ya? Entonces, para poder que el modelo inflacionario tenga una coherencia con la teoría de la relatividad, que incluso Einstein no estaba de acuerdo con ese otro, precisamente porque no le cuadraba, que aunque al final lo tuvo que aceptar ya. Entonces ahí estamos viendo que ya, en lo que empezó como una discrepancia pequeña, ahorita estamos viendo que no tiene una conexión la velocidad inflacionaria con la gravedad, ya está desconectado. Y aquí en Colombia estamos viendo y ese es un problema entre el mercantilismo
y el comunismo, ¿ya? O sea, entre el libre mercado y el comunismo, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo un problema de desconexión de la realidad, ¿ya? Que por más de que lo oculten por los medios que dicen 22 millones de personas están por fuera, trabajan menos de 40 horas, mentiras. ¿Cuánto es el puesto censo laboral de Colombia, ya? ¿Cuántas personas hay desempleadas y cuántas están en informalidad? O sea, que van a decir que lo que dicen que esas personas trabajan 40 horas es como si les pagaran un sueldo cuando cuando más de la mitad de esas personas son informales y esos sueldos se los ponen ellos mismos, ¿ya? O sea que es mentira, eso salió en el diario de la República, es mentira. Para que eso sea cierto, el censo colombiano tendrían que ser por ahí 100 millones o 150 millones de personas, ¿ya? ¿Cuántas personas no trabajan? ¿Cuántas están pensionadas? ¿Cuántas están en el colegio, en la universidad? ¿Sí? 22 millones de personas que trabajan menos de 40 horas. Es mentira, ¿ya? Una cosa es que, pero estar empleado 40, o sea, es mentira, porque vos como independiente también puedes cotizar. Es mentiras, mentiras y ya, mentiras. Es puros amagues y es manipulación de la información, ¿ya? Cuando lo cierto es que la teoría económica de ellos no tiene una conexión con la realidad de la teoría económica, ¿ya? Es la teoría del trabajo de Stalin, ya, es el Gulag, el mínimo de valor absoluto donde ya la gente tiene que extralaborar para poder empezar a comer, ya, que es lo mismo de Venezuela, ya, que porque la informalidad colombiana es lo mismo que el mercado negro de Venezuela, ya. Son personas que no alcanzan con sus sueldos no alcanzan a demandar lo que necesitan para vivir y por eso no se emplean, ya. Por eso ustedes ven gente desconectada que dicen sí, trabajo sí hay, pero no que alcance para vivir para esas personas, ¿ya? Para eso hay que, esa que ya pasó incluso en la Cámara, es de pronto la ley más importante de reactivación económica que tiene Colombia, la de las 40 horas, ¿ya? Estar con mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque también puede ser una cortina de humo que lanzan para eso, ¿ya? Claro que acabaría ya para siempre con Álvaro Uribe si llega a ser mentira, ¿ya? Entonces esperamos que sea verdad, obviamente, y que los salarios suban un poco, porque ya no, o sea, lo que se demanda una hora dentro del sistema colombiano no es ni un porcentaje bastante pequeño de lo que demanda un ser humano en la selva, ¿ya? Entonces, ¿para qué la civilización? ¿Ya? Está desconectado una teoría con la otra, ¿ya? Y ahí es donde ya se empiezan a colapsar los sistemas. La buena.